A las 2:47 de la madrugada. El camión de Andrés avanzaba por una carretera que casi nadie usaba. No era nueva, pero sí, evitada. En la central le habían advertido. No directamente. Solo comentarios sueltos. Si te mandan por la ruta 17, mejor pide cambio. Ahí pasan cosas raras. Andrés no creía en eso. Llevaba años manejando. Había visto de todo. Accidentes. Asaltos. Incluso gente caminando sola en medio de la nada. Pero nunca, nada paranormal. Por eso aceptó el viaje sin pensarlo. Al inicio todo era normal. Carretera oscura. Silencio. El sonido constante del motor. Hasta que el radio se encendió solo. Interferencia, pensó. Pero no era ruido. Era una voz. Distorsionada. Lejana. Como si viniera de muy lejos. O de muy adentro. Decía algo. No lo entendía bien. Andrés bajó el volumen. Silencio otra vez. Siguió manejando. Pero minutos después, el radio volvió a encenderse. Esta vez más claro. Detente. Andrés frunció el ceño. Miró la carretera. No había nada. Ni un solo carro. Ni luces. Nada. Apagó el radio. Su respiración se volvió más pesada. Intentó ignorarlo. Pero entonces, miró el retrovisor. Y ahí fue cuando lo vio. Un camión. Detrás de él. Muy cerca. Demasiado. No recordaba haberlo visto antes. No había luces cuando revisó hace unos segundos. Ahora estaba ahí. Pegado. Sin luces altas. Sin placas visibles. Solo, una silueta oscura avanzando. Andrés aceleró. El camión también. Intentó cambiar de carril. El otro no se movió. Solo seguía ahí. Como si no necesitara maniobrar. Como si simplemente estuviera. El radio volvió a encenderse. No debiste venir. Andrés sintió un escalofrío. Apretó el volante. Intentó mantener la calma. Pero algo no estaba bien. Miró otra vez el retrovisor. Y su estómago se hundió. El camión detrás de él. No tenía conductor. El asiento estaba vacío. Aún así, seguía avanzando. A la misma velocidad. A la misma distancia. Como si lo estuviera siguiendo. Como si lo estuviera esperando. Andrés pisó el acelerador a fondo. El motor rugió. La carretera parecía no terminar nunca. Y entonces, las luces del camión detrás se apagaron. Desapareció. De golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. Andrés respiró agitado. Pensó que todo había terminado. Que tal vez había sido el cansancio. La mente jugando trucos. Pero entonces, el radio volvió a sonar. Esta vez, sin estática. Claro. Cercano. Demasiado cercano. Mira adelante. Andrés levantó la vista. Y lo vio. El mismo camión. Ahora frente a él. Bloqueando toda la carretera. Sin luces. Sin conductor. Y completamente inmóvil. Gada. Luis llevaba más de 6 horas manejando sin detenerse. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo carro. Ni una sola luz. Solo oscuridad. Y el sonido constante del motor. Luis ya conocía esa ruta. Pero esa noche se sentía diferente. Más pesada. Como si algo no estuviera bien. Decidió encender el radio para distraerse. Solo encontró estática. La apagó. Siguió avanzando. Minutos después, vio algo a lo lejos. Una figura. En medio de la carretera. Luis frunció el ceño. No era normal. Nadie caminaba por ahí. Y menos a esa hora. Redujo la velocidad. La figura no se movía. Seguía ahí. Inmóvil. Cuando estuvo más cerca, se dio cuenta de que era un hombre. De espaldas. Parado justo en medio del carril. Luis tocó el claxon.
Una vez. 2 veces. Nada. El hombre no reaccionó. Luis sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Bajó más la velocidad. Estaba a punto de detenerse. Cuando el hombre desapareció. Simplemente ya no estaba. Luis se quedó en silencio. Miró a los lados. Nada. Pensó que tal vez lo había imaginado. Cansancio. Sueño. Siguió manejando. Pero ahora, más tenso. Más alerta. Pasaron unos minutos. Entonces, escuchó un golpe. Desde la parte trasera del camión. Seco. Fuerte. Luis se tensó. Miró por el retrovisor. Oscuridad. Nada más. Otro golpe. Esta vez más claro. Como si alguien estuviera dentro. Luis sintió como el miedo le subía por el pecho. Era imposible. El contenedor iba sellado. Nadie podía estar ahí. Intentó convencerse de eso. Pero entonces, algo raspó desde adentro. Lento. Arrastrándose. Luis apretó el volante. Su respiración se volvió pesada. Quiso detenerse. Pero algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Que siguiera. Que no mirara atrás. El sonido se detuvo. Silencio. Total. Luis tragó saliva. Pensó que todo había terminado. Pero en ese momento, el radio se encendió solo. Sin estática. Sin interferencia. Una voz clara. Muy cerca. Demasiado cerca. No debiste detenerte. Luis sintió que el corazón se le paralizaba. Porque él nunca se había detenido. Y aún así, algo había subido. A las 1:38 de la madrugada, Carlos revisó por última vez el tablero de su camión. Todo estaba en orden. Combustible suficiente. Ruta cargada. Sin tráfico reportado. Era un viaje largo. De esos que atraviesan kilómetros de nada. Carlos llevaba años siendo trailero. Sabía manejar el cansancio. Sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Y esa noche, algo se sentía distinto. No era el clima. No era la carretera. Era una sensación. Difícil de explicar. Como si no estuviera solo. Encendió el motor. Salió de la estación. Y tomó la ruta asignada. Al principio, todo fue normal. Carretera vacía. Oscuridad total. El sonido constante del motor acompañándolo. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Carlos mantenía la vista fija al frente. Hasta que notó algo. Un vehículo. Muy a lo lejos. No tenía luces. Eso ya era extraño. Pero lo más raro era que no se movía. Parecía detenido en medio de la carretera. Carlos redujo la velocidad. No quería arriesgarse. A medida que se acercaba, su pulso empezó a subir. No era un carro. Era un camión. Igual al suyo. Mismo tamaño. Misma forma. Pero completamente oscuro. Sin luces. Sin reflejos. Nada. Carlos tocó el claxon. No hubo respuesta. Se acercó más. Y entonces lo vio. La cabina estaba vacía. No había conductor. No había nadie. Aún así, el camión estaba encendido. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó pasarlo. Se movió al otro carril. Pero en ese momento, el camión arrancó. De golpe. Sin luces. Sin aviso. Y se colocó justo delante de él. Carlos frenó. El corazón le latía con fuerza. Eso no era normal. No tenía sentido. Intentó mantener la calma. Pensó que tal vez había alguien jugando una mala broma. Pero algo dentro de él le decía que no. El camión frente a él comenzó a avanzar lentamente. Carlos lo siguió. No tenía otra opción. La carretera era estrecha. Oscura. Sin espacio para maniobrar.
Pasaron varios minutos así, en silencio, hasta que el radio se encendió solo. Carlos giró lentamente la mirada. No había estática. Solo una respiración. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Carlos no dijo nada. No se atrevió. Entonces, la voz habló. No mires atrás. Carlos se quedó congelado. Apretó el volante. Su respiración se volvió irregular. Sabía que no debía hacerlo. Pero algo dentro de él lo obligaba. Lentamente miró el retrovisor. Y lo que vio le heló la sangre. Había alguien sentado detrás. En la litera. Una figura oscura. Inmóvil. Observándolo. Carlos giró rápidamente la cabeza. No había nadie. Volvió a ver el espejo. La figura seguía ahí. Sin moverse. Sin respirar. Solo, mirando. Carlos pisó el acelerador. Necesitaba salir de ahí. El camión de adelante aumentó la velocidad también. Como si lo estuviera guiando. O atrapando. El radio volvió a sonar. Ya es tarde. Carlos sintió que el miedo lo paralizaba. Miró al frente. Y entonces, el camión desapareció. La carretera quedó libre. Vacía. Silenciosa. Carlos no se detuvo. Siguió manejando. Durante minutos que se sintieron eternos. Hasta que finalmente llegó a una estación. Se bajó del camión. Temblando. Sin poder procesar lo que había pasado. Un hombre en la estación lo miró. Confundido. ¿De dónde vienes? Carlos respondió. El hombre se quedó en silencio. Pálido. Esa ruta, dijo lentamente. La cerraron hace años. Carlos sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Por qué? El hombre lo miró fijamente. Porque todos los que pasaban por ahí decían lo mismo que tú. Carlos tragó saliva. ¿Qué cosa? El hombre señaló el camión. Carlos volteó lentamente. Y en el vidrio, reflejado detrás de él, seguía la figura. Sentada. Esperando. A las 2:05 de la madrugada. Miguel llevaba conduciendo más de 4 horas seguidas. La carretera estaba completamente vacía. Demasiado vacía. Ni un solo vehículo. Ni luces a lo lejos. Ni estaciones abiertas. Nada. Solo la línea interminable del asfalto. Y la oscuridad. Miguel no era nuevo en eso. Había manejado rutas más peligrosas. Más largas. Más solitarias. Pero esa noche no podía quitarse una sensación de encima. Como si algo lo estuviera observando. Intentó ignorarlo. Subió el volumen del motor. Se concentró en el camino. Pero entonces vio algo en la orilla de la carretera. Un camión. Detenido. Con las luces apagadas. Miguel redujo la velocidad. No era buena señal. Podía ser un asalto. O alguien en problemas. Se acercó con cautela. Cuando pasó junto a él, giró ligeramente la cabeza. Y lo vio. La puerta del camión estaba abierta. Pero no había nadie. Ni conductor. Ni señales de movimiento. Solo oscuridad dentro. Miguel siguió de largo. No quería involucrarse. Pero después de unos segundos, frunció el ceño. Algo no cuadraba. Miró por el retrovisor. El camión seguía ahí. Pero la puerta ya estaba cerrada. Miguel sintió un escalofrío. No había visto a nadie salir. No había visto a nadie subir. Y aún así, la puerta había cambiado. Aceleró. Quería dejar eso atrás. Pero unos minutos después, algo llamó su atención. Luces. Detrás de él, un camión lo venía siguiendo. Miguel respiró aliviado. Por fin otro vehículo. No estaba solo. Pero la calma duró poco. El camión se acercaba demasiado. Sin cambiar de carril. Sin intentar rebasar. Solo, pegado.
Miguel ajustó el retrovisor. Y sintió como el miedo regresaba. Era el mismo camión. El que había visto detenido. El mismo. Misma forma. Mismo tamaño. Y entonces lo notó. Las luces no iluminaban la carretera. Solo estaban encendidas. Como si no fueran reales. Miguel tragó saliva. Aumentó la velocidad. El camión también. Intentó cambiar de carril. El otro no reaccionó. Seguía detrás. Siempre a la misma distancia. Siempre igual. Como si no estuviera conduciendo. Sino simplemente, siguiendo. El radio se encendió. Miguel se quedó inmóvil. No recordaba haberlo tocado. Una voz salió de él. Baja. Rasposa. No debiste pasar de largo. Miguel sintió un vacío en el pecho. No respondió. No podía. El radio continuó. Pudiste ayudar. El volante comenzó a temblar ligeramente. Miguel lo sostuvo con fuerza. Ahora, ya es tarde. Las luces del camión detrás se apagaron. De golpe. Oscuridad total. Miguel miró el retrovisor. Nada. Había desaparecido. El silencio regresó. Pesado. Incómodo. Miguel intentó calmarse. Respirar. Pensar. Pero entonces escuchó un sonido. Dentro del camión. Un golpe. Seco. Desde la parte trasera. Miguel se quedó paralizado. Otro golpe. Más fuerte. Como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Eso era imposible. El contenedor iba sellado. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. El tercer golpe vino acompañado de algo más. Una voz. Débil. Casi un susurro. Abre. Miguel sintió que el corazón se le detenía. No podía ser. No tenía sentido. Pero la voz continuó. Por favor, abre. Miguel negó con la cabeza. No iba a detenerse. No iba a abrir. No iba a cometer ese error. El camión siguió avanzando. El sonido se volvió más intenso. Golpes. Rasguños. Desesperación. Abre. El grito resonó dentro del contenedor. Miguel apretó los dientes. Aceleró. No iba a ceder. De pronto. Todo se detuvo. Silencio absoluto. Miguel respiró agitado. Pensó que había terminado. Que había pasado lo peor. Pero entonces algo cambió. El peso del camión se volvió más ligero. Como si algo ya no estuviera ahí. Miguel frunció el ceño. Eso era imposible. Miró el tablero. Todo normal. Pero la sensación era diferente. Muy diferente. Lentamente levantó la vista y miró al frente. Y ahí, en medio de la carretera, estaba el hombre. El mismo. De espaldas. Inmóvil. Esperándolo. Pero esta vez no estaba solo. Había más figuras. A los lados. Oscuras. Quietas. Mirando hacia el camión. Miguel sintió que el aire le faltaba. Porque entendió algo. Algo que no quería aceptar. Lo que estaba golpeando ya no estaba atrás. Ahora estaba afuera. Esperando.